Es casi como si pudiéramos oler esa civilización heredera y sucesora de la romana. Ahí va, ahora que te he encontrado creo que eres la persona perfecta para contarme esa duda que me corroe. ¿Quiénes eran los visigodos? Pues claro que te lo puedo contar. Son un pueblo que están ahí en el noreste de Europa y un día, como le puede pasar a cualquiera, pues se van a convertir pues, en refugiados de guerra. La presión de los pueblos de las estepas les obliga a ir moviéndose. Como hablas de refugiados, ¿cómo se comportaron los romanos con ellos? ¿Los acogían? Al principio los romanos con los visigodos se portaron fatal. En el año 409 llegaron a España los míticos alanos, vándalos y suevos. Supongo que era un momento de profunda debilidad del Imperio Romano, pero ¿es en ese momento cuando estas tribus bárbaras finalmente se consoliden aquí, en la antigua Hispania? Pues ahí, como no tenemos legiones en Hispania, ven un camino franco, entran estos contingentes populares y las aristocracias de la Tarraconense llaman a los visigodos para que vengan a poner orden. Primero machacan a los alanos, que son como los más fáciles. Los suevos quedarían arrinconados en el noroeste y los vándalos al final pasan al norte de África, donde fundarán un reino. Y al final pues parece que los visigodos se han quedado con la península ibérica. Visigodos del oeste, ostrogodos del este. Exacto. Y otra cosa que me inquieta profundamente. Hace unos meses se viralizó en Twitter una noticia que decía: unos vándalos saquean unas tumbas de godos. Los vándalos se refería a vándalos del siglo XXI. ¿Por qué este pueblo bárbaro tiene tan mala fama? Bueno, porque cuando entraron en España parece que se genera cierto caos, cierto desorden. Iba a decir, porque este caos al final para estas tribus lo que genera es un orden, porque finalmente encuentran un lugar donde asentarse. Bueno, aquí los visigodos llegarán a la península ibérica y ellos han aprendido ya de su experiencia en las Galias, en Aquitania, donde tienen que hacer repartos y genera conflictos, y van a aprovechar ese espacio de esa España que está menos poblada, en las provincias de Soria, de Guadalajara. Pues ahí van a colocar a sus contingentes populares, los militares en las ciudades y su gente en esa España que apenas tiene población y donde no se van a generar conflictos por los asentamientos. Una cosa es el asentamiento, pero la otra es cómo realmente echan raíces. Esto genera algo que muchos desconocen, que sería una segunda romanización, ¿no? En el fondo los visigodos ya venían como con los deberes hechos, porque llevaban como 200 años peregrinando desde Oriente a Occidente, prácticamente estaban romanizados. Sus élites, por supuesto, aunque hablaban todavía germano, hablaban perfectamente latín, entonces esa integración, digamos, será relativamente fácil, salvo por un pequeñín problema que es el tema de las religiones entre arrianos y católicos. Estos 100.000 realmente lo que hacen es cubrir el vacío de poder que ha dejado Roma. Cubren el vacío de poder político, militar, administrativo y van a encontrar un aliado fiel rápidamente en la Iglesia Católica Hispana y luego pues sus contingentes populares en esos espacios no tan poblados de la península ibérica donde no se van a generar conflictos. Y lo que vamos a ver a continuación es su cotidianidad. Después de los romanos, los visigodos fueron el pueblo más fuerte que llegó a la península ibérica. Organizado en torno al poder de la nobleza, el pueblo visigodo se dedicaba principalmente a la agricultura, el pastoreo y la ganadería. También eran grandes artesanos del metal y las piedras preciosas. Esta era principalmente la base de su economía. Después, claro está,
de pagar los impuestos a los nobles. Este yacimiento de los Hitos es considerado el rascacielos, el mayor rascacielos de Europa en la Edad Media, una especie de skyline. Aquí la pregunta, como es comprensible, sería si hay diferencia entre el mundo habitacional romano y el visigodo. Bueno, en las élites aquí, por ejemplo, no, porque los suelos serían de opus igninum, que es como una especie de suelo hidráulico. Donde sí vamos a encontrar mayores diferencias es en el caso de las casas populares, que serían de tierra batida, algunas también con losetas, como los hidráulicos de los años del 19 y del 20 en España. Del símbolo debemos pasar a la expresión, y en ese momento existía literatura. Sabemos que, por ejemplo, los clásicos grecolatinos tuvieron la Ilíada y la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio. Con los pueblos germánicos no conocemos tanto este aspecto, pero obviamente existía una épica narrativa. Un pueblo como el visigodo, que está 200 años peregrinando, necesita de esa épica y de esos héroes, ¿no? Problema que no se ha conservado. Se ha transmitido, por ejemplo, en la épica castellana, el Cantar del Mío Cid, y esa épica la cantarían en todos los hogares, en toda Hispania, ¿no? Pues irían contando de sus héroes, ¿no? Y luego pasaría, es un sistema de contar aventuras, pues en el siglo IX, en el siglo X y en el siglo XI, y ha llegado hasta nosotros hasta que alguien lo escribió, porque era una tradición oral. Efectivamente, empezábamos con una transmisión oral, sabemos que todo evoluciona. Aquí muy danubianos no parecemos, pero tenemos esta influencia. Y hablando de evolución, sí que sabemos que en el Toletum romano el hierro primaba ante todo. Y aquí es donde el acero cobró una importancia capital. La sede regia de Toletum es el lugar idóneo para que Lorenzo se bata el cobre, o mejor dicho, el acero. Amigo Santiago. Hola Lorenzo, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Santiago, vais a flipar con las cosas que vamos a aprender de él hablando de espadas. Las espadas son un medio de comunicación, es decir, yo te comunico y tú me comunicas a mí las malas intenciones. Y el que tiene la espada más fuerte, tiene mayor habilidad, la espada mejor hecha, que es de lo que vamos a aprender aquí, suele llevarse el premio. La voz cantante. La voz cantante. Pongámonos en el caso de que yo soy un señor de finales del siglo VI y en esa época, ¿qué espadas había disponibles? Porque estamos con una gente visigoda, con una tradición germánica, pero ya muy romanizado. Supongo que eso se manifiesta a la hora de empuñar un arma. Claro. Por un lado estaría esas espadas de origen europeo, cada vez más largas, que es la transición que hacen los vikingos de la espada romana a la espada medieval. Y por otro lado también el gladius, que es la espada típica de los romanos, heredera también de la falcata. Uno de los momentos claves fue cuando los romanos llegan aquí a la península y se encuentran A la falcata. Que es una falcata íbera. Falcata íbera. Eso. Atención al diseño, imaginemos que había que cogerlo por aquí. ¿Y qué podemos saber de la falcata? Bueno, pues como veis, como tiene el diseño carga en el último tercio, Ajá. entonces es un golpe muy contundente, el equilibrio se desplaza para acá. Es una espada pensada para el combate cuerpo a cuerpo, para pegarte con el otro. Y en esa lucha la contundencia de golpe pues es impresionante. Pero ellos lo que podían conseguir era hierro, no eran capaces de dar 1600, 1700 grados que se requieren para la fundición del acero. Se calienta, y una vez que esté caliente, que es muy difícil calentar, ¿A qué temperatura hay que calentar este? pues para empezar a trabajar en torno a 600, 700 grados el acero. Las fraguas son oscuras por eso. Claro. Porque el maestro trabajando tiene que ser capaz de ver el color exacto. Porque él maneja una escala cromática. No tenemos ningún tipo de... y menos entonces, claro, de termómetro digital, algo parecido. Sabe el maestro espadero en el punto en el que está el hierro para trabajar mirando simplemente el color. Por eso la fragua es oscura. Si hubiera muchísima luz en una fragua no se percibiría igual. Es decir, ya tenemos la materia prima a la temperatura apropiada, el hierro, y creo que ahora tenemos que ir a una máquina. ¿Cómo la llamáis? El martinete. El martinete, que Eso como es. su nombre indica, es trabajo... A golpe de martillo pilón. Entonces, una vez que lo tienes caliente, tienes que aprovechar. Claro. Y la forma de aprovecharlo es con una máquina, en nuestro caso, esta máquina, que trabaja rapidísimo. Esto empieza a girar, el martinete empieza a golpear y aquí moviendo, lo que se hace es más o menos como si golpeáramos plastilina. Es decir, el equivalente de esta máquina eran 3 personas musculadas con martillos de hierro golpeando con toda su alma. hasta reventar. Eso es. Me da la impresión, atención, a ver si soy capaz,
con mazos como este. Machos. Este era el tipo de mazo que entiendo que a través de un momento decís, ¡madre mía de mi vida! y esto unas cuantas horitas. Unas cuantas horas, claro. Y llega el momento de hacer pequeños detalles, tipo espiga. Cuéntame. Sí, mira, este sería el resultado final de una espadita corta, Entiendo. como vemos. Por ejemplo, la espiga. Se La puede espiga, apreciar ahí. que digamos que es la parte que va integrada en La guarnición. empuñadura, la Eso guarnición. es. Aquí la es donde guarda. luego se pone la guarnición. Esto es muy importante, que se obtenga de la misma hoja. Que no haya ningún punto de soldadura ni nada. Todo se obtiene de la misma hoja. De hecho, esta hoja está quemada. La siguiente etapa hay que quitarle este quemazón. De acuerdo. a la Y hoja. eso se hace de alguna manera puliendo. Sí, bueno, el pulido sería, propiamente pulido, sería la última parte. La tercera parte de todo. Entiendo. Ya una vez que tienes la espada hecha, en la última parte lo que haces es acicalar, que se llama. Esa Acicalar. palabra tan antigua, ¿verdad? Antes de pulir o acicalar, que es un término precioso, entiendo que la espada debe integrar sus elementos. Hay que montar la espada, Hay claro. que montar Tienes la una espada. hoja, te faltan todos los demás elementos. Todo lo demás para poder ejercer como corresponde. Pues estamos con el maestro Zamorano, un hombre que lleva más años de los que tengo yo casi fabricando espadas. Maestro, muchas gracias. Ya tenemos... Nos queda engancharlas para crear una espada. Ensamblarla, ¿Por dónde exactamente. Coloque la hoja en el tornillo. Coloque la hoja en el tornillo. Esto es como un tutorial de los de YouTube. Colocamos la hoja en el tornillo. Ahora introduzca la cruz o arriaz dentro de la espiga de arriba. Introduzca la cruz o arriaz en la espiga de arriba. Pero marque, todas las marcas tienen que ir por el mismo sitio. Entiendo que yo veo aquí 3 pequeñas marquitas y Donde esté 3 marquitas en la cruz. se supone que esto cae por su propio peso. Sí. Así, Sin hacer fuerzas cae solo. cae solo por su Sí, propio claro, peso. sí. Vamos a ver un toque de maestro, como dices tú. Toque de maestro. ¿Eh? Atención. Entonces, Me acabo de cargar una espada visigoda, amigos. De acuerdo. ahí ya tienes. Ya. Ahora tienes que colocar el puño. Tenemos que colocar el puño, que es lo que va a hacer Agarra. Sí, pero marca con marca. marca con marca. No, yo juré aquí por ahí no va la marca. Por ahí sí. Ajustando las marcas. Esto es un trabajo de precisión. Yo no soy una persona que sepa hacer trabajo de precisión, pero estamos aprendiendo. Pues entiendo que ya solo queda una especie de contrapeso, que sería el pomo. Pero ahora que vemos aquí la empuñadura y esta estructura tan sencilla, supongo que no todas las espadas serían tan sencillas. Habría adornos en función de la calidad social de la persona, del dinero. Exactamente, o sea, la espada generalmente así sería para un soldado. Luego estaban los nobles, los reyes, duques, que tenían un poder adquisitivo mayor y se podían permitir el lujo, mandar a hacer grabados, incrustaciones en cruz, adornos en la empuñadura, en vez de dejarlas con madera o forradas de alambre, poner otra clase de material. Eso no ha cambiado tanto con No, el no, no, tiempo. Pues, maestro, ¿da usted por bueno esta espada, esta sencilla espada de época visigoda, aproximadamente? ¿Podría salir a la calle con cierta confianza Sí, en un momento dado? sí, sí, sí. ¡Oh, yes! Para llegar hasta el catolicismo, el cristianismo tuvo que recorrer un largo camino de disidencias, desencuentros, debates e incluso charlas sobre el sexo de los ángeles. Entre las herejías previas al dogma casi definitivo podemos mencionar el monofisismo, el nestorianismo, el priscilianismo y arduos concilios como el de Nicea, el de Efeso o el de Calcedonia. Sin embargo, la gran pugna, la gran lucha doctrinal fue entre el catolicismo y el arrianismo. ¿Pero qué es el arrianismo? El arrianismo fue una creencia cristiana que se diferenciaba principalmente del catolicismo por negar que Jesús
tuviera la misma condición divina que Dios Padre. Aunque fue considerado una herejía, emperadores romanos como Constancio II y Valente fueron arrianos. Los visigodos profesaron esta fe desde el año 369 hasta el momento en que nos encontramos, año 587. Las paredes pueden ayudarnos a leer la historia porque contienen muchos sedimentos del pasado. Lo podemos ver con más precisión en las murallas, donde los distintos sillares acumulados marcan la cronología de la construcción. Por desgracia, aquí en Toledo, los restos visigóticos, algo muy curioso porque fue capital, están diseminados y son más bien escasos. Pero tenemos algunas muestras de su arte figurativa. Aquí arriba están las veneras, seguramente una prueba de contaminación tanto estética como religiosa. Pues veneras, os suena la palabra, con toda probabilidad remiten a Venus. También en otros lugares de estos muros tenemos cruces, indudable prueba de un sentido religioso. Más allá de todo esto, aquí lo que podemos apreciar es la permanencia de una civilización mezclada, como ocurre muchísimas veces a partir de una síntesis pasada, presente y quién sabe si de aquí a unos años futura. Siempre he pensado que en las paredes faltan más placas, sean pedagógicas o históricas, pero a veces nos sonríe la suerte y en algunos edificios encontramos comercio fundado en 1870, bar abierto en 1556. La verdad es que todo esto palidece ante el Colegio de Infantes de Toledo. Si hubiera una placa, debería decir educando desde 522 después de Cristo. Que no, Jordi. Lo que data del año 522 es el colegio, pero el edificio es del siglo XVI. ¿Pero aquí estaba el colegio? No, los colegios pertenecían a la iglesia y entonces estaba en lo que llamaban la Domus Ecclesiae, eran como habitaciones anexas a los templos donde se impartían esas clases. Y estamos hablando ya de la época visigoda. ¿La educación era muy distinta al típico trivium y quadrivium romano? No, de hecho esas eran las materias que se solían impartir, pero haciendo más hincapié en cuestiones vinculadas a la teología, porque las escuelas eran escuelas monacales y episcopales al servicio de la Iglesia para gestar lo que iban a ser los sacerdotes que se distribuirían por el reino visigodo para enseñar la religión cristiana. ¿Y quién se educaba en estas escuelas? Pues fundamentalmente gente que lo pasaba mal, que necesitaba sobrevivir, generalmente los primogénitos de las familias y luego gente que de verdad desde muy pequeñito tenían vocación, pero estos eran los menos. Estamos hablando de religión y escuela y aquí supongo que se cumple el San Benito de religión es poder y escuela y educación son poder. Efectivamente, era una manera de ganar un poco de prestigio social más allá de la supervivencia, pero es que era la única posibilidad que tenía la gente que quería instruirse. Esa, o si eras miembro de la aristocracia, o no digamos de la nobleza o realeza visigoda, en esos casos había una escuela palatina, pero eso era para un núcleo muy pequeñito y muy determinado de discípulos. ¿Y qué ocurría con las gentes humildes? ¿Tenían educación escolar? No, a salvo que el sacerdote del pueblo que hubiera sido designado tuviera una vocación de pedagogo y fuera capaz de enseñarle lo que llamaban las primeras letras, básicamente escritura en latín y rudimentos de lo que hoy es la matemática. Hombre, Jordi, ¿qué tal? Pero bueno, Tú eres Jordi el de 600, ¿no? el mismo que viste y calza. Por cierto, ¿qué haces aquí? Que me han dicho que llevas como varado en el tiempo. Llevo aquí 1500 años intentando estudiar latín y no hay manera. ¿Y cómo no te sales con eso? Pues porque en casa hablamos visigodo y es lo que hablamos en la familia y es que me han metido el latín por hacer autodeledad. Pero tú te apañas mejor con el germánico, entiendo. Por cierto, Jordi, ¿sabes que en vuestro siglo teníais palabras de origen visigodo? ¿Así? ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, yelmo. Ajá. Yelmo. Vaya cómo suena esto. Por ejemplo, ganso. Ajá. ¿Te la escribo? Sí, por favor.
Que me gusta el sonido. Es que utilizamos punzones en esta época. Entonces escribimos sobre la pizarra. Ajá. Y este sonido característico gusta mucho al escribir. Esto es lo que da cuajo, vaya. Así sin escribir, que veo que te cansa la cosa, ¿podrías decirme algún nombre que haya sobrevivido? Pues, por ejemplo, Elvira es uno de ellos, Alfredo, Ajá. Alfonso. Por cierto, Jordi, ¿de dónde viene? ¿Quieres que te lo escriba? Por favor. A ver, Jordi proviene del griego Georgios, que es el que trabaja la tierra. Y a todo esto creo que tras 1500 años tengo la potestad de levantarte la maldición y aprobarte para siempre. ¡Toma! Con tantas cosas en la cabeza, me apetece meterme alguna en el estómago. Si es de la época y multicultural, mejor que mejor. No sé si sobrevivirá algo de gastronomía visigoda. Ignoro si podré degustar un maravilloso postre judío y, sobre todo, si los romanos resistieron a todo este vendaval y aún podemos degustar sus maravillosos platos. Sí, porque hay unos platos estupendos. Y te voy a decir más. Ellos, que eran hombres que andaban mucho, porque no había coches, lógicamente utilizaban almuerzos y comidas con fuerza. ¿Pero esto es como el habituallamiento de los ciclistas o qué? Sí, entonces hacían ingredientes que eran muy buenos. Bueno, aquí tenemos... Sí, estoy aquí ya deleitándome. Pues vamos a los primeros. Vamos a los primeros y entonces tenemos un poco de pan de espelta. El pan de espelta, por cierto, yo cada jueves lo compro en mi pueblo. ¿Cómo me lo conjugas con este primero? Bueno, pues con este primero, este mortero, que viene de... ¿Mortero? Mortero. Sí. Los romanos lo llamaban de otra manera. ¿Y cómo lo llamaban? Moretun. Era el nombre del plato antiguo cuando los romanos. Estamos hablando de los romanos, pero yo quiero probar algo visigodo. Bueno, los visigodos lo mantuvieron. Vale. Esto es uno de los platos que mantuvieron. Este moretún tenía siempre apio, que era una verdura muy buena, tenía limón, tenía ajos, tenía menta de agua, tenía un poco de sal y un poco de aceite y el pan. Te iba a decir que eran sanísimos en su dieta. Sanísimos, sanísimos. Pero esto también lo utilizaban porque lo llevaban una especie de carteras y entonces lo iban cogiendo y les daba mucha energía. Iban constantemente andando por los campos. Ahora que decías esto de ir andando y picando, yo me imagino con quicos y pipas y esto mola más. Esto mucho más, y está mucho más rico. Tiene muy esto está mucho más rico. Mira, esto se hace, ¿ves? ¿Lo ves? Y se pone sobre algo y se utiliza un poquito más de sal, un poquito más de aceite de oliva y el pan. Y con el pan se come. Wow. Bueno, pues nos vamos al jaroset, que es un plato judío. Vale, eso iba a preguntarte. Sí. De lo visigodo romano pasamos a lo judío. A lo judío, y a los judíos el dulce no les amarga nada, entiendo. Nada. Este es un plato que el dulce le viene muy bien porque había cosas amargas en la vida. Claro. Y había que tomarse este plato para endulzarse la vida. Me gusta esta filosofía porque yo tomo dulce cuando estoy muy cansado para darme energía. Pero que cuidado, que es un dulce que lleva miel y lo único que le añaden un poquito tal era el azúcar moreno. Pero realmente lleva un poco de vino rosado, un poco de pimienta, un poco de nuez, de dos tipos y la manzana. Vale. Y eso bien machacado, y sacamos esta conclusión. Te iba a decir, los trocitos de manzana bien trituraditos. Sí. No, mira, ¿no? Tiene que quedar, ¿no lo ves? Sí. Eso es trozos de manzana. O sea, se tiene que notar cuando tú masticas la textura de la manzana. Vale. Y la textura de la nuez. Y te preparar el plato. Por favor, ¿no? Por favor, sí. Vamos a ello. Vamos con ello y muy rapidito, porque esto se hace. Hay un knackene. Es pan con queso en realidad. Y un poquito de apio. Ponemos el apio y ponemos un poquito de menta. Y ya tendríamos preparado ese platito con un poquito de aceite. Siempre que no falte. Siempre aceite de oliva de los romanos. Moretum, mortero. ¿Esto lo mantenemos en la gastronomía? Esto lo mantenemos en la gastronomía. ¿Y el jaroset sigue degustándose en restaurantes, en comida casera o se ha perdido un poco? Estos platos se hacen para ciertas fiestas y ciertas cosas muy definidas. A ver, lo más importante de esto es que cocinar es vivir y vivir es compartir, con lo cual yo creo que no hay nada más generoso que llevar estos manjares a estas chicas.
¡Tachán! Pues a vuestra salud. Adolfo, te ha salido exquisito. Igual que el que hacía mi abuela. ¡Ay, qué bien! Pero además es que tiene una peculiaridad. Nosotros utilizamos la ruda y esa hierba, sabes que a veces si echas demasiado es un poquito psicotrópico. Te pone un poquito. Sí, sí lo hacíamos a veces un poquito aposta también para darle vidilla. Esa es la vida, esa es la vida. Para este moretum parece que no pasen los siglos, con lo cual yo creo que tendríamos que ir al Jaroset. Al Jaroset. Vamos a ello, ¿no? Pues voy a ello. Podemos hacer una cosita. Unas nueces. Una nuez, un aceite y un poquito de canela. Maravilloso. Jordi. Pues para Esther que va. Que a ver si es tan bueno como el de Veremos. la abuela de Clotilde. Hombre, buena pinta tiene, ¿eh? Mejor sabrá. ¡Qué bueno! Entre tanto toque de distinción, yo lo que quiero es descubrir la casa de Esther, porque, a ver, comer está muy bien, conocemos a los pueblos, pero sobre todo las cuatro paredes siempre nos darán los indicios de cómo vivían cada una de estas culturas. A lo largo de la historia, los judíos han estado marcados por una mezcla entre amor y odio, pero en realidad ellos, como todos nosotros, solo aspiraban a vivir como sus padres. La verdad que nos ha tratado con cierta tolerancia. Los visigodos ya romanizados no tienen mayor problema, entre comillas. Los judíos estuvieron encerrados y marginados en espacios popularmente conocidos como juderías o guetos. El más antiguo de Europa es el de Roma, nacido en el siglo I después de Cristo, y hoy, curiosamente, un lugar de indudable atractivo turístico. Y la verdad, Jordi, que todo está regulado por las normas del Talmud, como por ejemplo la comida. Tenemos la comida que está permitida, que es la comida kosher, y todo lo demás sería prohibido, no podríamos comerlo. Hay algunas particularidades culinarias. Por ejemplo, no se pueden mezclar carne y lácteos. Solo pueden comerse pescados con aletas y escamas. Por lo tanto, es imposible consumir marisco. Pues mira, Jordi, te voy a contar una anécdota. ¿Sabes cómo nos endulzamos? Con la miel. Lo que pasa es que la miel proviene de las abejas y en un principio casi nos la prohíben. Nosotros no podemos comer insectos, pero hubo un sabio rabino, inteligente, porque imagínate sin dulces qué íbamos a hacer, que dijo que la miel venía de las flores y no de los insectos. Así que, voilà, podemos comer la miel. Del dulce pasaremos a un cierto amargo histórico porque ha llegado la hora de visitar el Tercer Concilio de Toledo. Buenas y no del todo católicas noches. Jordi Corominas para Históricos Anónimos desde el Tercer Concilio de Toledo. Como siempre, llegamos en el momento oportuno. Parece que el rey Recaredo quiere hablar. Yo, el rey Recaredo, teniendo en el corazón y afirmando con los labios esta santa fe, lo suscribo con mi mano derecha. Desde los mentideros del concilio se dice, se comenta, se rumorea, se cacarea que existe una pugna abierta entre el rey y el obispo. Veamos qué hay de cierto en todo esto. ¡Condenamos la peste arriana! Los poderosos suelen mentir más que los humildes. Demos la palabra a un siervo. Roderico, ¿estás por aquí? ¿Qué nos puedes contar del concilio?
Yo estoy muy orgulloso de haber conseguido limpiar a fondo los ropajes del señor obispo, un poco decepcionado de no haber conseguido pulir las joyas todo lo que querría, pero creo que lo importante es que brille la fe. Sea anatema, sea anatema, sea anatema. Detesto los gritos y el fanatismo. Creo que los matices y la pluralidad aportan riqueza a cualquier sociedad. Sin embargo, en este instante, la historia de la península ibérica está a punto de virar 180 grados. Sea anatema, 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 sea Muchas han sido las civilizaciones que han edificado sus templos en las alturas. Toledo no podía ser una excepción y esta magia ha recibido varias denominaciones. Es la catedral primada, es Diues toletana, la riqueza toledana, y para el valenciano Blasco Ibáñez fue la giganta. Sus fases, su evolución a lo largo de la historia, parte de una iglesia, progresa hasta una basílica con el rey Recaredo. En 711, una vez los árabes inician la conquista de la península, se convierte en mezquita. Finalmente, de 1226 con Fernando III el Santo a 1493 con los reyes católicos, se gesta y se concluye la catedral. Para descubrirla, para apreciarla, para conocerla, conviene ir a su interior y escarbar, nunca mejor dicho, en las piedras que nos desvelarán todos sus misterios. La iglesia Catedral de Toledo o Catedral Primada está considerada como el opus magnum, la obra maestra del estilo gótico. En su interior destaca el retablo gótico florido, la imponente sala capitular de estilo mudéjar y el sepulcro renacentista del cardenal Mendoza. Paseando por sus galerías, sorprende la maestría aplicada a cada detalle, como los relieves del siglo XVI en la sillería del coro. Sin duda, un lugar idóneo para meditar sobre aquellos anónimos que labraron en piedra y madera siglos de nuestra historia. En la primavera de 587, Recaredo consagró este lugar como basílica. Es algo esencial porque significa el preludio del Tercer Concilio de Toledo. En ese abril de 587, justo 2 años antes de la reunión eclesiástica, el rey abría el camino para que la Hispania visigoda fuera católica. Tenemos una inscripción recuperada en el año 1591. En el nombre de Dios, la iglesia de Santa María fue consagrada al catolicismo el 12 de abril del primer año del reinado de nuestro Señor, el más glorioso rey, Flavio Recaredo, en el año 625 de la era hispánica. En el año del Señor de 587, Recaredo consagró este templo como basílica católica. La diferencia entre el año que figura en la inscripción, el 625, y el 587, corresponde a 2 cronologías distintas. El 587 de la era cristiana es el mismo 625 de la cronología oficial del reino visigodo de Toledo, conocida como era de César o era gótica. Acabamos de ver
la inscripción de la Catedral de Toledo, que nos muestra un cambio irremisible de época. El reino visigodo pasó a ser católico y cuando ocurren estos cambios, muchas personas ignoran sus consecuencias y siguen con su vida cotidiana hasta que de repente la realidad, basada en la política, irrumpe en sus existencias. Jordi, bienvenido a mi hogar. Hola, ¿qué tal estás? Bueno, ahí. Yo quería saber si hay diferencia legislativa entre todas las mujeres. Dicen que no todas son iguales entre sí. Me gustaría que me lo corroboraras. Pues tienes razón, Jordi. No es el peor de los momentos en que vivimos, pero la que más derecho tiene son las abadesas. Pues siempre que se habla de los visigodos, siempre hablamos de los reyes godos y nunca hablamos, por ejemplo, de las reinas, ¿no? De hecho, una de las reinas más importantes es Gombinta, ¿no? Que es una mujer excepcional que siempre se dice fue mujer de 2 reyes, o habría que decir que 2 reyes se casaron con ella, ¿no? Entre las mujeres aristócratas visigodas hay una igualdad y en muchas cosas participan al mismo pie que los hombres. Esto también pasaba en la sociedad, digamos, popular de los visigodos. ¿Por qué? Porque los visigodos es un pueblo que está peregrinando durante muchísimo tiempo, entonces eso obliga a tener una cohesión social, a que sea una sociedad igualitaria, y era en ese sentido un poco diferente a la sociedad hispano-romana, donde habría pues eso, una servidumbre de la mujer que no sucedía en el caso de la mujer goda. En el fondo pues estaríamos una sociedad en cierta medida feminista. Tienes 2 opciones, conversión o expulsión. Han pasado casi 1500 años, romanos, visigodos. El río de la historia nunca deja de fluir. El Tercer Concilio de Toledo supuso consolidar el poder para la monarquía visigoda y para la Iglesia. Ambos aunaron fuerzas y esfuerzos para caminar juntos y crear un nuevo orden. En la herejía no estaba tolerada y al mismo tiempo estas persecuciones eran idóneas para liquidar inteligencias ajenas y allanar el camino para una unidad en todos los sentidos. Me pregunto qué será de Clotilde. Tenemos que loar sin ningún tipo de duda su integridad, la consecuencia con sus ideas. Hoy en día en el mundo aún hay muchas personas perseguidas por su fe. En ocasiones asociamos la historia con grandes acontecimientos. En Trilogía de la Guerra, Agustín Fernández Mayo menciona lo siguiente: creemos que los desembarcos como el de Normandía son vitales, históricos, importantísimos. Sin embargo, quizá convendría mirar con otros ojos el presente y entender que la llegada de los refugiados, sus múltiples desembarcos, son aquellos que están forjando la Europa y el mundo de mañana. Esta es tu historia, esta es nuestra historia. Esto es Históricos Anónimos.